En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por la creación. Gracias por tu amor infinito. Que este encuentro nos lleve a reconocer tu llamada de amor y a buscar responder siempre a esa voz que nos das, que dirige a nuestros corazones para ser mejores discípulos misioneros tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, siguiendo este proyecto que llamamos el camino eclesial, memoria, desafío y esperanza, mirando el progreso y el camino teológico pastoral de los papas, sobre todo Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco. Con Francisco nos detenemos en documentos muy puntuales que están marcando la vida de la iglesia. Hemos visto, por ejemplo, Evangelii Gaudium, que llama una conversión pastoral. Hemos visto Episcopalis Communio, que llama una conversión sinodal. Y ahora vamos a ver en este día Laudato Si, que es una carta encíclica sobre el cuidado de la casa común. Y Laudato Si, pues va a llamarnos a una conversión ecológica, a una conversión ecológica. Y el Papa le llamó así, Laudato Si, porque comienza la misma carta encíclica, Laudato Si, mi Signore, alabado seas, mi Señor. Entonces, esta carta encíclica se llama Alabado seas y busca presentar ese canto de San Francisco de Asís, en ese hermoso cántico que recordaba nuestra casa común. Es decir, cómo ver la tierra como una hermana con la cual compartimos la existencia, con la cual nosotros vamos abrazados por la vida. Y desde esta encíclica se nos quiere llamar a una visión nueva, a una ecología humana, donde precisamente caigamos en cuenta y nos convirtamos al mirar cómo hemos predado la creación. Él va a decir que su predecesor, Benedicto XVI, había dicho algunas palabras muy fuertes sobre el tema de la creación y su cuidado, cuando dice que hay que reconocer que el ambiente natural está lleno de heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable. Es decir, lo que ha hecho que nosotros dañemos la tierra es el comportamiento irresponsable que nosotros vivimos. Y por otra parte, él va a reconocer que también los papas han hablado precisamente todos sobre la situación de la tierra, de la responsabilidad ecológica. Por ejemplo, San Juan Pablo II, ya incluso Juan XXIII anteriormente, en el siglo pasado, había hablado sobre el mundo católico y la buena voluntad para cuidar el ambiente global. Esto lo había dicho ya en varias ocasiones y sobre todo en Pacem in Terris, en esta gran encíclica Paz en la Tierra. Luego Pablo VI también habló sobre esta realidad ecológica, sobre la importancia de cómo la explotación inconsiderada de la naturaleza, es decir, del ser humano, ha llevado a que pues la tierra sufra. San Juan Pablo II también ha dicho que no se percibe otro significado del ambiente natural que aquello que está como para el consumo. Es decir, la gente entiende el ambiente como algo consumible, algo para el bien personal. Y como hemos dicho, bueno, Benedicto XVI llama continuamente a que descubramos que estamos causando una herida tremenda a la tierra.
Y no solo el Papa va a citar a estos papas anteriores, va a citar al patriarca Bartolomé. Es interesante que lo cite porque dice que en la medida en que todos generamos pequeños daños ecológicos, estamos llamados a reconocer nuestra contribución, pequeña o grande, sobre este punto, sobre esta realidad. Es decir, los seres humanos destruyen la diversidad biológica y tenemos que reconocerlo. El patriarca Bartolomé dice, porque un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Dice Bartolomé, el crimen contra la naturaleza es contra nosotros mismos y contra Dios. Después de esto, Francisco va a citar al mismo San Francisco de Asís. Dice que él cree que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, viviendo con alegría y autenticidad, en una relación armoniosa en la naturaleza. Y él dice, él expone que San Francisco así pudo hacer esto. Él vivió esto. Por otra parte, San Francisco es fiel a la escritura, nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad. A través de la grandeza y de la belleza de las criaturas, se conoce también por analogía, como dice sabiduría, a Dios. A partir de esto, entonces Francisco va a hacer un llamado. Su llamado es a la humanidad. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Esa casa común que Francisco llamaba la madre tierra, la hermana tierra. Entonces él va a decir, hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Un llamado urgente. Necesitamos una conversión y necesitamos conversar también entre todos, ¿sí? De tal manera que podamos descubrir el desafío ambiental al que nos enfrentamos, que vivimos y que experimentamos. Necesitamos una solidaridad universal y pues una nueva visión sobre la tierra. Es decir, nosotros vivimos en la tierra. Si destruimos la tierra, nos destruimos a nosotros mismos. No podemos vivir sin la tierra. Sin embargo, la tierra sí puede vivir sin nosotros. El primer capítulo lo va a llamar, de esta gran encíclica, lo que le está pasando a nuestra casa. Y el Papa va a tomar esta hermosa visión. La tierra es nuestra casa. Lo que le está pasando, ¿qué le está pasando a nuestra casa? A la continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta se une hoy la intensificación de ritmos de vida y de trabajo, en eso que algunos llaman rapidación, que es un neologismo, ¿no? También, todo está rápido, muy rápido. Y si bien el cambio es parte de la dinámica de los sistemas complejos, la velocidad de que las acciones humanas le imponen hoy contrasta con lo natural. Hay un contraste con lo natural. Y sin ir tan al fondo, porque por ejemplo, él no toca muchos temas técnicos. Por ejemplo, hace 50 años no había un bombardeo de radiación como la hay hoy, a causa de celulares, comunicación, etcétera. Todavía no sabemos el efecto que tendrá en la casa común esto y en nosotros. Además de esto, habla de la contaminación y el cambio climático. Y él dice, esto es real. Porque muchos hablan que el cambio climático es una teoría, que eso no es cierto. No, existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. Es decir, la exposición a los contaminantes atmosféricos
produce un amplio espectro de efectos sobre la salud. La inhalación de elevados niveles de humo, la acidificación del suelo por el CO2, por las mezclas que se hacen de venenos, de pronto, entre comillas, medicamentos para curar plantaciones, etcétera. Todo eso está haciendo realmente daño. Los residuos energéticos, incluso residuos de tipo atómico, ¿no? Todo esto está afectando el ambiente. Y todo esto, sobre todo la emisión de CO2, que muchas veces decimos que se debe a la gran cantidad de automóviles que hay, sí ha aumentado, es cierto, por los automóviles, pero también se ha descubierto que una de las cuestiones que más aumenta el CO2 es la cría de ganado. El ganado se ha multiplicado, la cría de ganado, y el estiércol del ganado libera mucho CO2. Entonces, eso la gente no lo sabe. Y entre más se aumenta la producción, más se aumenta el CO2. Entonces, lo que el Papa pide es que haya un clima y que ese clima que se dé en la iglesia sea una conversión ecológica que tome en cuenta todo el ecosistema. Y uno que no puede dejarse a un lado es el clima como tal, como un bien común. Es decir, el clima, si no se cuida, eso puede destruir incluso la vida humana, si no se trabaja en esto, ¿no? Además de esto, el Papa va a llamar a que nosotros busquemos evitar al máximo contaminar. ¿Por qué razón? Porque dice que la suma pequeña de pequeñas contaminaciones se hace una gran suma. Entonces, si cada uno evita contaminar, evitaremos la gran contaminación. Otro elemento que toca él es la cuestión del agua. Y va a hablar cómo en grandes lugares y en muchos lugares no hay agua. Y hay una escasez tremenda del agua y sobre todo del agua potable. Menciona un poco a África, etcétera, pero no hay que irse lejos. También en nuestros países ya estamos mirando ese déficit de agua que hay. Y cuando hay problemas de agua, hay problemas de salud, diarrea, cólera, mortalidad infantil, etcétera. Es el panorama que estamos mirando ahora mismo en nuestra sociedad. Otro elemento que también menciona es la pérdida de la biodiversidad debido a la tala indiscriminada, a la pérdida de las selvas, a la predación del ecosistema. Entonces, muchos animales han muerto, están desapareciendo, están huyendo, y entonces ha variado la biodiversidad. Por lo cual, no basta pensar en las distintas especies solo como eventuales recursos explotables, olvidando que tienen un valor en sí mismas. Pues aquí mismo en Panamá, por ejemplo, hay muchas especies que están al borde de la extinción, porque se cazan indiscriminadamente sin pensar en el bien en sí mismo de la especie. Recordemos que cada especie existe, lleva a cabo un equilibrio biológico. De cuando alteramos ese equilibrio, vienen desastres naturales en cuanto a biodiversidad, que pueden afectar incluso la vida humana. Cuando acabamos con una especie, es lo que pasó en Los Santos, acabaron con muchas serpientes. Ellas son predadoras de los ratones. Al acabar con las serpientes, entonces aumenta considerablemente el número de ratones y aumenta el riesgo de antivirus. Eso es un ejemplo de destruir el equilibrio biológico. Y el Papa pues invita a que miremos los recursos naturales, incluyendo la fauna, como algo valioso en sí misma, porque la fauna ayuda a ese equilibrio biológico. También nos habla del deterioro de la calidad de vida humana y la degradación social. Es decir, que tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este mundo que tiene derecho a vivir y a ser feliz. De hecho, para eso venimos. Que además tiene una dignidad
especialísima por ser hijo de Dios, por ser que somos hijos todos e hijas de Dios. Entonces, debido a esta dignidad, estamos llamados a vivir en dignidad, pero eso no nos da el derecho de destruir la casa común. Tenemos derecho a casas adecuadas, a muebles adecuados, en dignidad, pero no nos da derecho a destruir el planeta. Y una de las formas que algunos países han adoptado para evitar esto es que por cada árbol que se tala, se siembran 10. Eso va reemplazando, va reemplazando los árboles viejos que se derriban o se tumban con árboles nuevos. El problema es cuando se tala y ya no se piensa en reponer también el árbol talado, o cuando se hace meramente por negocio. Aquí nosotros somos conscientes y testigos de cuánto se trafica con la madera, sobre todo en el Darién y en otros lugares, indiscriminadamente, ¿no? También el Papa llama, en el capítulo 5 de este número, llama a la visión, a que veamos que hay una inequidad planetaria. No hay equidad planetaria, y hay inequidad planetaria. Es decir, no hay una experiencia común en la vida ordinaria donde todo mundo sienta y experimente la equidad, sino que hay una pobreza generalizada, una pobreza mundial incluso. Yo lo decía en la celebración ahora, que ayer yo no había visto el número hace tanto tiempo, y ayer me puse a ver los números, y dice que en el 2020, 512 millones de personas pasaron hambre en el mundo, y que 42 millones de personas murieron de hambre. Eso es parte de la inequidad en el planeta. Hay una inequidad y por eso hay hambre en medio de nosotros, en nuestro planeta, y sobre todo los más afectados, señala, son los niños. Niños y niñas que mueren de hambre. 42 millones, imagínense. Nosotros somos 4 y pico de millones en Panamá. Imagínense. Y en el mundo mueren 42 millones el año pasado de hambre. Y nosotros somos 4 millones y medio. Fíjense lo terrible que es. Si fuéramos conscientes de esto, no botaríamos la comida. No malbarataríamos la alimentación. Seríamos cuidadosos con la alimentación pensando que lo que voto es lo que le robo al hambriento. Otro tema que toca también es la debilidad de las reacciones. Es decir, ante los problemas ecológicos, problemas de inequidad, hay muy débiles reacciones. Todo pareciera que fuera natural. Está pasando, bueno, eso es por allá lejos, eso no me corresponde a mí, eso pues genera una debilidad. Y él llama la atención a la debilidad de la reacción de la política internacional. Dice, hay que responder con mayor énfasis, con mayor fuerza, porque hay muy poca fuerza, hay debilidad en la llamada de atención sobre esta realidad. Y sumado a esto, recordemos que hay muchos países que votan los alimentos porque si son excedentes y se dejan en el mercado, se dejan en la localidad, eso hace que bajen los precios de venta. Por eso se botan millones y millones de toneladas de maíz, de cebada y de tantos más de producción excedente. O se manda de lastre a los barcos, porque no se puede regalar. Porque si se regala, la gente no compra. Y si la gente no compra, entonces las ventas caen, los negocios caen. Entonces, esa es la visión de inequidad. Queremos vender, ganar, no importa que haya un sistema que no es de equidad. Entonces hay una llamada fuerte del Papa a que la política internacional se pronuncie en contra de esto. El Papa va a decir también que hay diversidad de opiniones. Él reconoce que hay diversidad de opiniones desarrollándose sobre la visión de esta realidad. Entonces, hay diversidad también de soluciones que se ofrecen. En un contexto de extremo, algunos sostienen
a toda costa el mito del progreso. Dice, sea como sea, estamos progresando. Aunque haya hambre, aunque esté pasando lo que esté pasando, estamos progresando. Vamos para adelante. No pasa nada. Ese es un extremo, ¿no? El otro extremo es que todo está mal, que no hay nada bueno, que la tecnología es mala y que todo está mal. Y por lo tanto se requiere un término medio, donde con objetividad se descubra lo que está mal y se puedan tomar caminos para solucionar esto y así cuidar nuestra casa común. En un capítulo ya segundo, el Papa va a hablar del Evangelio de la creación. Una frase muy, muy hermosa. Él va a decir, es que no solamente hay un evangelio escrito. Ya los judíos, antes de Jesús, hablaban que la creación alababa al Señor, que los cielos, las estrellas, etcétera. Y el cristianismo, bien reciente, habló de el evangelio de la creación. Entonces, en este documento incluye esto del evangelio de la creación y dice él, ¿por qué incluir en este documento dirigido a todas las personas de buena voluntad un capítulo referido a convicciones creyentes? ¿Por qué hacer eso? Entonces, no ignoro que en el campo de la política y del pensamiento, algunos rechazan con mucha fuerza la idea de un creador. O sea, mucha gente rechaza esto o lo considera irrelevante, hasta el punto de relegar al ámbito de lo irracional todo lo que se refiere a lo divino y hablar de una ecología integral desde lo divino. Y piensa que solamente ha de desarrollarse desde lo humano, desde un amor a la humanidad, ¿sí? Entonces, sin embargo, él dice, la luz que ofrece la fe es sumamente importante. La fe va a ofrecer una luz. Si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un único modo de interpretar y de transformar la realidad. No puede ser de un solo modo. Es necesario acudir a diversas riquezas culturales de los pueblos, al arte, a la poesía, a la vida interior, a la espiritualidad, para de distintos ámbitos solucionar esta situación. Entonces, por eso va a acudir a la sabiduría de los relatos bíblicos. Él dice, hay una sabiduría en los relatos bíblicos, comenzando por el Génesis, donde se revela el plan de Dios que incluye la creación de la humanidad y una humanidad que es vista como buena. Dios vio que lo que era muy bueno cuando crea la humanidad y cuando crea todo lo anterior, ve que es bueno. Es decir, todo lo creado por Dios es bueno. Y dice, porque si no hubiera algo bueno, Dios no lo hubiera creado. Y esto es importante, Dios todo lo creado bueno. Porque si algo no fuera bueno o fuera malo, Dios no lo hubiera creado. Y esto es muy importante para todas las ideas que tenemos nosotros sobre el mal. Esto es muy importante. Porque ¿cómo un Dios tan bueno permite hacer un ser tan malo? Eso va en contradicción con la misma palabra. Dios todo lo hizo bueno. Y si algo fuera malo, no lo hubiera hecho. No, pero era que Dios no sabía que se iba a volver malo. Dios lo sabía, porque si Dios es eterno, tenés que saberlo. Y si no lo sabía, no es Dios. Entonces, esto da una sabiduría muy interesante, muy interesante. Él va a narrar cómo a través del Génesis está el evangelio de la creación, incluso cómo es la desobediencia del hombre, del ser humano, la que comienza a tergiversar el sentido de la creación, que es un sentido de amor y equidad. Cuando Adán y Eva son creados, cuando Adán dice, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne y feliz. Pero cuando desobedece a la verdad, a Dios, cuando se aleja de la verdad
Entonces, esa que era hueso de su hueso se vuelve esa que me diste. ¿Ve? Cambia la visión del amor hacia una visión de separación, igual con la naturaleza. Y de viene el descalabro familiar con Caín y Abel. Entonces, cómo desde el principio se nos está mostrando que el hombre es el que va destruyendo más que todo la naturaleza. Y llama a esto que Dios dice, ¿dónde? Cuando le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Porque quiere hacer reconocer que Abel es su hermano. Y el que dice, pues que, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Entonces es una llamada a una hermandad en este evangelio de la creación, a saber expandir la mente y el corazón para vernos a todos dentro de una casa común, dentro de una creación común, donde el espíritu es el que genera vida. Y donde si no hubiera espíritu, la vida dejaría de ser. No solo moriría, dejaría de existir. ¿Sí? Entonces, es importante que el espíritu sostiene todo, toda la vida. Pero ese mismo espíritu, nosotros lo tenemos y somos parte de él. Y somos llamados, por lo tanto, a vivir según ese espíritu, que es espíritu de vida. Espíritu de vida. Entonces, nuestro camino es sembrar vida y no muerte. Por eso la importancia de la conversión ecológica. Y esto va a niveles muy pequeños, incluso, por ejemplo, cuando hacemos una fogata en la casa. Tengo basura, tengo hoja y quemo. Ese pequeño detalle me está diciendo que a mí, yo no me he puesto a pensar, por ejemplo, que el humo que sale se va a los vecinos, que puede haber un vecino asmático, que puede haber un bebé, que puede haber una persona que tiene cáncer, una persona que sufre, y el solo hecho que eso puede molestar a los hermanos. ¿Dónde está tu hermano? Piensa. ¿Acaso soy guardo de mi hermano? Decía Caín. Entonces, fácilmente actuamos con la naturaleza como Caín. No me importan los hermanos. Entonces, también el Papa dice que hay un mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado. Hay un mensaje de cada criatura. Esto es maravilloso, porque hay criaturas que nosotros quisiéramos exterminar, que no existieran. Sin embargo, dice, hay un mensaje armonioso en cada criatura. Y cuando es el ser humano que mete la mano en esta creación, entonces desequilibra esto. Fumigamos y matamos los sapos, las ranas. Y las ranas son las que se comen los mosquitos, los zancudos, etc. Entonces hay una proliferación de zancudos y de mosquitos. Matamos de pronto, qué sé yo, los murciélagos y ellos son los que se comen otras alimañas. Todo está en un equilibrio, pero no lo vemos. Entonces se nos llama a una comunión universal, una comunión con la naturaleza y una comunión con la humanidad. Esto sería como volver al paraíso, donde todo está en armonía, porque todo vibra con la fuerza del espíritu. Todo vibra en Dios, desde Dios y para Dios. Y el Papa va a marcar fuertemente también el hecho del destino común de los bienes. Tenemos que pensar que los bienes tienen un destino común, que si todos estamos en el planeta es para que todos veamos que cada uno le corresponde, a cada uno le corresponde lo necesario para vivir. Decía un padre de la iglesia, lo que ha pasado en la creación es que nosotros somos los que vamos al teatro. Cuando vamos al teatro, los que se van adelante se ponen de pie para no dejar ver a los que están detrás sentados. Dice, así se hace en la creación. Un grupo, unos pocos se apoderan de todo, dejando a muchos sin nada. Y para ello llama a que el pobre tiene dignidad, la misma dignidad que el rico, porque es hijo de Dios, imagen y semejanza de Dios. Entonces, en virtud de su dignidad, tiene derecho a vivir como Dios quiere que viva. Y a veces nosotros somos los que nos interponemos entre el deseo de Dios y el deseo del pobre. Para ello, invita a una mirada de Jesús.
la mirada de Jesús. Jesús asume la fe bíblica en el Dios creador y destaca un dato fundamental. Dios es Padre. Esto es fundamental. Dios es Padre. En los diálogos con sus discípulos, Jesús los invitaba a reconocer la relación paterna de Dios, pero a la vez la relación hermanada entre todos. Una relación hermanada. Y como la misma creación está en favor de la vida y la vida en favor de la creación. Miren las aves del cielo que no siembran ni cosechan y ninguna muere de hambre. Es ese amor en la creación, ese camino, ¿ve?, en la creación. Entonces, se nos invita a que volvamos a una conciencia clara de que Dios sea todo en todo. Dios sea todo en todo. Es decir, todo lo que nosotros tenemos siempre será añadidura. Siempre es don. Y que lo más importante es Dios, su reinado. Y cuando lo más importante es su reinado, y Dios es todo en todo, entonces todo lo demás que creíamos necesitar y que buscamos con ansias, incluso con guerra, con pelea, con combate, vendrá por añadidura. En el capítulo 3, él invita a mirar la raíz humana de las crisis ecológicas. Es decir, la crisis ecológica tiene en gran medida una raíz humana y marca cómo la tecnología, con su creatividad y con su poder, cuando el ser humano no lleva un comportamiento ético en la tecnología y no ve la ética en la tecnología, entonces lo que es bueno, por ejemplo, mencionar el ferrocarril, el telégrafo, la electricidad, los automóviles, los aviones, son medios muy buenos, la industria. Pero cuando desaparece la ética, entonces eso que era bueno, sin una visión ética de la dignidad humana, se puede convertir en una arma mortal. La tecnología puede convertirse en instrumento de males, sobre todo cuando incluso se hace a un lado a la persona por la tecnología o cuando se excluye los excluidos de la tecnología. Entonces, una conciencia bien orientada, bien formada, va a aprovechar la tecnología, los desarrollos técnicos para bien de la humanidad. Pero si no hay esto, si no hay una conciencia y una ética buena, entonces puede buscarse solamente el bien personal sin importar el mal social que puedo traer. Saber, por ejemplo, el tema de las minas, aquí mismo en Panamá, las minas a cielo abierto, cuánto daño han traído y nosotros ni nos damos cuenta. Petaquilla y todas las demás, ¿no? Los daños que pueden causar y que muchas veces no se ve ese daño, sino a largo plazo. También nos habla de la globalización del paradigma tecnocrático. Es decir, poner a la tecnología como centro de todo. Es un paradigma. Mucha gente puede vivir sin Dios. Lo dicen con las palabras o lo dicen con los hechos. Pero no se puede vivir sin la tecnología. Y hay que ver, por ejemplo, jóvenes, niños incluso, que no pueden vivir sin la tecnología, pero sí pueden vivir sin Dios, sin la iglesia. Es decir, no les da nada no participar de la comunidad, no les da nada ir o no ir, da igual, pero estar sin la tecnología, sin revisar los chats, eso no se puede, o los juegos. Entonces, está haciendo una tecnocracia. Cuando se ha dicho que el centro debe ser Dios, siempre. Solo cuando el centro es Dios, la tecnología se vuelve realmente positiva. Porque si Dios es el centro, la tecnología no va a ser motivo de adicción. Y esto es fundamental. También va a hablar el Papa de la crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno. O sea, de poner al hombre como el centro. Por tanto, si el hombre es el centro,
Lo que el hombre desea es lo importante. Y lo que el hombre decide, eso es. Cuando en realidad el camino es el cristocentrismo y sobre todo el teocentrismo. Poner a Dios como centro de la vida. Y para nosotros los cristianos, a Cristo como centro que nos lleva al centro, que es el Padre. Entonces, mirar esto un poco con detenimiento. Él va a hablar también del relativismo práctico que hay. Pues todo se vuelve relativo, y es un relativismo ya práctico. Ya no es siquiera teórico como había en los años 70, 80, el relativismo teórico, sino ahora es relativismo práctico. Un antropocentrismo, es decir, poner al hombre como centro, desviado, da lugar a un estilo de vida desviado. Solo el hombre puede ser centro cuando Dios es centro. Entonces, Dios es centro y el hombre con Dios. Pero cuando se pone al centro al hombre solo, entonces hay un desvío y eso causa una vida desviada. Y él va a decir que en Evangelii Gaudium, que ya la vimos aquí, se refirió a ese relativismo práctico que caracteriza esta época, ¿sí? Que es todavía más peligroso que el doctrinal, que el relativismo teórico o doctrinal. El práctico es más peligroso, porque ese se lleva a la vida práctica. Una cultura relativista es muy peligrosa en sí misma, porque se vuelve una patología y causa patologías. Entonces, ese relativismo, bueno, es que tú dices que a un niño no le hace mal o le hace mal estar jugando mucho con el celular, pero esa es tu opinión. Eso es relativo, porque el mío es inteligente y no va a caer en la adicción. Eso es mentira. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con este relativismo práctico que está invadiendo la sociedad. Entonces, hay una innovación también biológica a partir de la investigación. Ha habido un avance increíble, increíble, y cada vez hay más. Acaban de anunciar ayer que Elon Musk ha creado un chip que puede instalarse en el cerebro y que va a ser posible que mucha gente parapléjica y cuadraplégica puedan volver a vivir una vida normal y con una capacidad mucho más grande de almacenamiento, de información. Vamos a ver qué pasará con eso, ¿no? Pero esa es la tecnología que está avanzando cada vez más. Y se habla de nanotecnología, que mucha gente no sabe de eso. Nanotecnología, de reemplazo del dinero, de reemplazo de casi todos los documentos personales, porque todo estará inscrito en ti mismo. Todo esto también nos lleva a un capítulo cuarto, cuando él habla de que la única solución al problema ecológico es convertirnos a una ecología. La conversión ecológica desde el Evangelio. ¿Sí? No de pronto de un mero amor por la humanidad, sino desde el Evangelio. Porque solo desde el Evangelio habrá una ecología integral. Una ecología integral, donde pues será una ecología ambiental, económica y social. Es decir, que implica no solamente lo que está fuera del ámbito humano, sino a todo el humano dentro de la gran casa común. Y por lo tanto hay que ver de manera integral esta relación ambiente, política, economía y sociedad, de tal manera que se llegue a un mundo más equitativo. También va a hablar de la ecología cultural. Juntos con el patrimonio natural, hay que valorar el patrimonio histórico cultural. No se pueden destruir. La cuestión no es destruir todo lo que de pronto no nos parece o rescatar todo lo que queremos rescatar, porque entonces no teníamos el tiempo necesario para rescatar todo lo que hay que rescatar culturalmente. Por ejemplo, excavaciones, eso lo irán haciendo los científicos. Pero a nosotros nos corresponde una ecología cultural, apreciar la riqueza e identidad original de cada grupo humano, valorar esto. Esa visión de una ecología cultural tiene como fuerza contraria la visión consumista del ser humano, donde como soy consumista,
estoy alentado por engranajes de la actualidad económica globalizada, donde no hay control y donde no importa. Y ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que en los últimos días todo ha subido, absolutamente todo. Subió la gasolina, subió el diésel, entonces con eso ha subido todo y uno ni se da cuenta, porque es parte de esa globalización, ¿no? Él llama también a una ecología de la vida cotidiana. Es decir, para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, habrá que asegurar que se produzca una mejora integral en la calidad de vida. Hay que mejorar integralmente la calidad de vida. Si no se integra integralmente la calidad de vida, no hay realmente un desarrollo. Cuando uno sube a costa de otro, eso no es desarrollo. El desarrollo real es cuando todo mundo va creciendo, va aumentando su capacidad, porque todos van recibiendo de la misma casa común de manera integral. Entonces, esto a muchos no les gusta, porque muchos dicen, bueno, yo trabajo mucho y yo me gano lo mío. ¿Sí? Y tiene razón. Pero lo que pasa es que no hay políticas y formas para promover a los que tienen menos capacidades de desarrollo o menos oportunidades de desarrollo. Entonces, es importante esta ecología de la vida cotidiana, de la vida humana. Y eso parte del reconocimiento de la dignidad de la persona humana. También llama la atención sobre el principio de bien común. El principio del bien común debe marcar todas las esferas de la vida, desde la política, pasando por la economía, pasando por todo el ambiente humano y todo su abanico de posibilidades. La búsqueda primera de la política es el bien común. Debe serlo. Y esto implica también voces que se levanten para que una ecología humana sea inseparable del bien común. Faltan voces para que surja una nueva conciencia política que genere personas que busquen el bien común, no el bien personal nada más. Entonces, el bien común es sumamente importante, al igual que la justicia entre las generaciones. El Papa dice, la nación común o la casa común es la tierra. Y entonces, la noción del bien común incorpora también a las generaciones futuras. Porque si tenemos conciencia del bien común ahora mismo, estaremos cuidando la casa común para las generaciones futuras. Entonces, preguntarnos qué planeta, qué tipo de planeta le queremos dejar a las futuras generaciones. Para que sea una herencia hermosa, tiene que ser una decisión de todos y de todas donde se busque el bien común. Si no se busca el bien común, el daño que hay en la naturaleza seguirá creciendo, seguirá aumentando los deshielos de los cascos polares, será aumentando el problema del ozono, será aumentando el cambio climático. Entonces, se requiere la conciencia del bien común sobre el bien personal. En el capítulo 5, él va a dar algunas líneas de orientación para la acción. Va a llamar al diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional. Debe haber un diálogo internacional sobre el medio ambiente, las cumbres sobre la tierra que se hacen, los convenios que hay, etcétera, donde se esté buscando el bien común ahora mucho más amplio, no solamente el bien común para los seres humanos, sino el bien común para el planeta en general. Entonces, una recomendación muy buena. El diálogo también hacia nuevas políticas nacionales y locales. Hay que dialogar hacia nuevas políticas, generar nuevos pensamientos políticos que busquen a nivel nacional y local el bien común como centro. Porque si no, ya no es política, ya eso es otra cosa, ¿no? Entonces, es una invitación. También el diálogo y la transparencia en los procesos de decisiones. Lo importante no es que se gane o que se pierda,
sino que se lleven a cabo procesos transparentes donde se decida que aquel que es llamado o escogido o elegido va a ser el que va a buscar el bien común. Siempre en la política debe estar movida por la búsqueda del bien común. También va a hablar de la política y economía en diálogo para la plenitud humana. O sea, economía y política en un diálogo continuo, buscando el bien de la vida humana, de la persona humana. Esto, claro, si esto se leyera, si esto se trabajara bien, crearía un mundo nuevo, evidentemente, un continente nuevo. El problema es que cuando hablamos de esto, los políticos van a decir, ¿y por qué la iglesia se mete en política? Y la respuesta es porque todo aquello que afecta al ser humano es sensible al corazón de la iglesia. Tiene que ver con nosotros. Porque la iglesia lo que hace es traer el mensaje del evangelio del reino para la vida humana. Y por tanto, todo lo que toca a lo humano le compete también a la iglesia mirarlo para ver si eso que compete a lo humano le dignifica o no. Entonces aquí es donde se entra el problema, porque si las políticas no son como búsqueda del bien común, no se trabajan como búsqueda del bien común, entonces al decir que la política es bien común, esos políticos van a estar molestos con la iglesia, van a estar molestos con el pronunciamiento. ¿Por qué? Porque se está enrostrando que la manera de ver la política y de ejercer la política no es realmente como debe ser y como lo plantea la misma política. Por eso es importante entonces mirar también las religiones en el diálogo con la ciencia. Hay que mirar este parágrafo, este número de las religiones en diálogo con la ciencia. Cómo la ciencia puede aportar también a la vida de las religiones y las religiones aportar a la ciencia. En el capítulo 6 va a hablar de la educación y espiritualidad ecológica. Hay que educar ecológicamente y también hay que educar en una espiritualidad ecológica, donde hay que apostar por otro estilo de vida. Y evidentemente ese estilo de vida es el estilo de Jesús. Él va a aceptar, va a decir que Jesús es modelo de vida para una educación general, es modelo de vida para una transformación social y una renovación planetaria. Por eso apostar por tu estilo de vida es seguir lo que decía Romano Guardini. El ser humano acepta los objetos y las formas de vida tal como le son impuestos por la planificación y por los productos fabricados en serie. Y después de todo, actúa así con el sentimiento de que eso es lo racional y lo acertado. Ese es el paradigma. Estamos llamados a una libertad real, la de los hijos de Dios, para vivir una vida nueva desde el Evangelio, desde Jesucristo, y así descubrir cómo vivir realmente en la casa común, como vivía Jesús, como Él lo ha enseñado. Y así vivir la carta de la tierra, la carta a la tierra, una carta de amor, una carta de compasión. También una educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente. Hay que educar entre una alianza o para una alianza entre la humanidad y el ambiente. Y aquí entonces surge el llamado a la conversión ecológica como tal, la gran riqueza de la espiritualidad cristiana generada por 20 siglos de experiencias personales y comunitarias, ofrece un bello aporte al intento de renovar la humanidad para una verdadera conversión ecológica, para amar nuestra casa común. Entonces, tenemos que mirar este documento maravilloso, esta carta encíclica, y cómo ella nos llama a mirar más allá de nosotros, más allá de las narices, como decimos, y ver que estamos en un mundo donde tenemos que vivir en armonía, porque si no lo hacemos en armonía, nos destruiremos.
De hecho, en las grandes eventos de destrucción masiva que ha habido a nivel de la historia del planeta, se cuentan cerca de 6 grandes momentos de destrucción donde se ha perdido casi el 80-90% de la vida y la vida ha vuelto a generarse. Y dicen que uno de estos 6, el más reciente, que se está gestando, no se piensa que sea un meteoro, sino que es el mismo hombre que lo está gestando. Una destrucción masiva a causa de la actitud irresponsable de la misma humanidad. Entonces, con esto cierro la presentación de Laudato Si. Vamos viendo cómo el Papa va caminando su visión pastoral y eclesial en nuestro siglo XXI y como Laudato Si da un punto más ya de avance. Además de una economía meramente burocrática o como se lleva a cabo, globalizada, Dios nos invita a través del Papa a hacer conversiones. La conversión primero pastoral, la conversión sinodal y ahora una conversión ecológica que va a superar esa visión de pronto globalizada, de individualismo, de consumismo y de explotación. Y vamos a seguir viendo los puntos de conversión que va a marcar el Papa Francisco en estos documentos que nos ha dado. Entonces ahora abrimos el espacio de participación a ver si tenemos algo que aportar o preguntar, etcétera. ¿Alguien desea decir algo? Buenas noches, padre. Buenas Bueno, noches. solamente que cuando lo escuchaba, pensaba yo en lo hermoso que sería estar siempre como en armonía con todo y con todos. En un momento, cuando usted mencionó que todo era como en el ecosistema, pues que todo tiene una razón, el equilibrio, pensaba yo en mis plantas cuando me los comen los grillos y demás, y entonces, o las arrieras, entonces yo dije, entonces, ¿qué hago? Eso por un lado. Y pensaba entonces también en lo de que somos guardianes de nuestros hermanos. Eso también es muy importante. Y lo otro también que usted decía, la importancia de los bienes que son en común. Y usted decía que si se trabajara este documento, por ejemplo, y se trabajara bien y se llevara pues al ámbito, meternos como en el ámbito político, entonces pues dirían eso de la iglesia. Pero yo pienso que también, padre, todas estas cosas empiezan desde casa. Cuando uno vive en familia, cuando uno vive con su mamá, papá, hermanos, cuando uno pues está más joven, ya no es el caso de creo que la mayoría de los que estamos aquí, pero siempre como ver en los demás que si yo tengo, yo comparto. Que todos debemos tener salud por igual, debemos tener atención de salud por igual, la ropa igual, pues como crear eso desde la casa. Entonces ya cuando nosotros formamos nuestra familia, igual es importante papá, igual es importante el niño, todos son importantes. Entonces pienso que desde allí se puede iniciar trabajando eso, aunque claro que es muy importante también llevarlo a nuestra vida social, política y demás. Muy bien, muchas gracias por el aporte. Y efectivamente, es todo un trabajo de todos, en las casas, en la familia, en la escuela, en todos lados. Todo está muy Padre, claro. A ver. allí le quería comentar que, bueno, yo creo que ya en algún momento se ha hablado al respecto de cómo la situación de la pandemia, ¿verdad?, ha repercutido actualmente en el cambio climático y en el medio ambiente, todo esto. Y en algunas noticias se escuchaba de que habían, como quien dice, opiniones encontradas al respecto. Unos decían
bueno, que sí, que el CO2 había mejorado, que había menos gases producto de que como los aviones vuelan menos, como todo esto, la gente está más en las casas y todo aquello, ¿verdad? Menos circulan menos los autos. Entonces, pero algunos decían, bueno, que es también producto de la desaceleración económica. Todo esto ha repercutido en que los animales también estén como más, abunden más los pajaritos, anden más la floración también, los jardines y todo esto. Entonces yo pensaba, digo, bueno, ojalá que esto pues nos ayude a tomar esa conciencia de la importancia que es que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena, porque a veces ponemos y decimos, bueno, es responsabilidad y lo vemos como a nivel macro, que los gobiernos tienen que hacer algo, de repente que la iglesia tiene que hacer algo, que las autoridades tienen que hacer algo, pero yo pienso que cada uno de nosotros, debemos comenzar cada uno de nosotros por tomar esa conciencia, por hacer nuestra parte, ¿no? Y comenzar actuando desde ya. Es esa parte de lo que se hablaba de las políticas que algunos gobiernos toman, de que si se tala un árbol, se siembran 10, es una política que deberíamos practicar nosotros y tratar de contagiar con alegría a otros para que lo realicen. Yo antes sufría porque cerca de mi casa, yo digo, ¿y aquí qué pasó? Primero pensé que era que digo, se hace no he hecho ni brisa, veía una rama como caída, y es que estaban talando un árbol que yo creo que tiene todo no sé cuánto tiempo tendrá de estar allí, ¿no? Entonces, realmente a veces por el crecimiento, por hacer construcciones, se tumba, si se necesita se hace, pero que se debe reponer para ayudar al medio ambiente. Entonces, es una parte del trabajo de cada uno de nosotros, o sea que no pensar que nada más es algo de que, por ejemplo, otro lo debe hacer, el gobierno lo debe hacer, las autoridades lo deben hacer, sino crear esas conciencias en nuestros hogares de que somos nosotros los que debemos comenzar, ¿no? Muchas gracias, es cierto. Se pudo observar en muchos videos como en Madrid y otras ciudades vinieron animales que cuando los seres humanos estuvieron en cuarentena, estuvimos en cuarentena, muchas ciudades fueron invadidas por animales silvestres. Y esto muestra cómo el ser humano les ha invadido su hábitat y les ha robado su hábitat. También un lugar es en Chernobyl, donde hubo esta explosión nuclear y donde la gente tiene ya muchos años que no vive allí. Dice que eso se ha vuelto una selva. Está creciendo la vida silvestre porque ya bajó los niveles de radiación y los animales solos han llegado porque no está el ser humano. Entonces, el problema es cuando hay un desequilibrio. El ser humano va destruyendo, va predando la naturaleza y entonces los animales no encuentran su hábitat y tienen que huir a otros lugares y a veces no lo encuentran, entonces van a las ciudades y pueden incluso volverse peligrosos. Pero esto todo está relacionado con la actitud humana, cómo nosotros vivimos en armonía con la naturaleza o cómo no lo vivimos. Gracias. Sí, padre, es que me pongo a lo que acaba de decir, hablar por ejemplo, Madrid. Madrid tiene el Parque del Retiro y ahí la ciudad de Madrid es una ciudad, además de hermosa, con grandes calles y todo limpio, o sea, está lleno de parques. O sea, hay árboles por todos lados. Uno va a la Ciudad de México, por mucho que digan de la Ciudad de México, la contaminación, sí, pero está lleno de parques hermosos. En primavera es una cosa espectacular. Y aquí usted ve los desarrollos urbanísticos con la famosa situación del bono solidario de casas con 250 metros cuadrados y no le dan ni chance para sembrar un árbol en esas casas. No hay ningún parque, no hay nada. Entonces, pero eso quién lo regula, eso lo regulan las autoridades. Entonces, ¿en qué andan las autoridades de turno? Porque cuando cambia el turno de la gestión de gobierno, cambia la autoridad y sigue en el mismo proceso haciendo lo mismo. Las autoridades que deben regular eso
que es, por ejemplo, la siembra de árboles, no lo están haciendo. Pero corretean a uno porque tumba un árbol que se está cayendo en un patio. Pero lo que están talando, Darién y talando Bocas del Toro, ahí no llegan las autoridades. Entonces, estamos hablando como que es un doble lenguaje que además vemos que lo que produce es un daño que va a ser irreversible. Lo que ocurre en las minas allá de Donoso, se están devastando bosques enteros, se están barriendo montañas enteras. Eso lo saben las autoridades de turno en todos estos turnos pasados en estos periodos y nadie dice nada. Se están llevando los recursos naturales del país y nadie dice nada. De eso estamos hablando, algo tan real y tan cercano a nosotros. Entonces es difícil a veces enterarse de la realidad porque es doloroso porque, bueno, ¿qué se hace? Muchas gracias, Moisés. Por eso es que decía el Papa que él dice que hay una debilidad en la protesta, en las palabras que defiendan la naturaleza. Hay una debilidad. Y claro, lo que tú dices, hay compra de voces, se compran las voces, etcétera. Pero sí, creo que esta encíclica nos llama a tomar conciencia a nivel general, a enterarnos, porque lo que ha dicho, mucha gente ni sabe siquiera de lo que está pasando, de estas explotaciones a cielo abierto y todo el daño ecológico que traen consigo. Además de lo que ha mencionado, que los productos de la tierra, la riqueza, se la están llevando a otro país. El cobre, no sé qué, y ahí va el oro también, y todo se lo lleva. Y entonces nos dejan el arsénico, nos dejan el veneno, eso sí lo dejan, ¿no? Entonces, por eso es que se requiere una conversión ecológica, que haga que todos levantemos la voz para defender la casa común. Porque una voz, como dice, una golondrina no hace verano. Si todos nos concienciamos de que necesitamos defender la casa común, entonces pues podrá cambiar algo. Padre, también desde tomar la conciencia, porque todas esas cosas también influyen cuando ese uno innecesariamente tiene luces encendidas, tiene gastando energía, de repente aires acondicionados, abanicos encendidos, si no los está usando. Todas esas cosas no es solamente el costo que representa para uno, sino es el deterioro, ¿no? El desgaste que va viendo y en esa línea la parte de cuidar lo que es nuestros ríos, todos de no ensuciar, de no tirar basura, de con esto de las mascarillas ahora, de ponerlas en los lugares adecuados para evitar que se vayan a ríos y hagan daño a animales, que se está viendo mucho, y cómo están los animales sufriendo por eso, porque las mascarillas se dejan tiradas por la calle, los ríos vienen, se las llevan las corrientes y van al mar, van y afectando a animales marinos y demás. Entonces, todas esas cosas también es parte de tomar conciencia no solo por higiene, sino también porque afectan el medio ambiente. A veces la gente como que no lo piensa, no lo sabe, no se lo dijeron y no lo ven de esa manera, ¿no? Que todo eso influye. Recordar que no ensuciar también es limpiar. Que son cosas mínimas, tirar una botella, tirar un frasco, tirar un papel, todo eso está contribuyendo al daño del planeta. Entonces, ¿cómo no hacerlo? Ya es una contribución para el planeta. Cuidar la basura donde la tiro, cuidar las playas, cuidar el ambiente en general. Bien, no sé si alguien más quiera decir alguna cosa, alguna opinión. Padre, buenas noches. Buenas noches. Sí. Yo llegué bastante tarde, no me pude conectar y bueno, me duele porque quería estar desde el inicio, pero quería más que todo que me diera una sugerencia. Yo pertenezco a la parroquia San Miguel Arcángel de Boquerón. Y pues Boquerón está muy afectado por el asunto de la construcción de las hidroeléctricas. Ahora mismo están intentando continuar haciendo tomas de agua acá en el río Chuspa. Entonces, acá tenemos la intención de crear la pastoral ecológica.
pues serían 2 personas que van a liderar esa pastoral. Entonces, pues sí necesitan el apoyo y el acompañamiento de parte del equipo, ¿verdad? Del EPAP que está integrado acá, que somos 12, junto al padre Rolando. Pero sí me gustaría que con toda esta experiencia que usted tiene, o sea, que nos diera sugerencias para poder acompañarle a esa persona que tiene toda la intención de echar a andar esa pastoral ecológica, pero, o sea, como dar, como quien dice, los primeros pasos para que él inicie, o sea, ahora en este tiempo de pandemia. De paso, ya él está muy comprometido en asuntos de ambiente, porque él vive por allá por Santa Rita y está muy comprometido con el asunto del agua y todo, pero nosotros vamos a hacer ahora un trabajo de acompañamiento, pero él ahora liderando la pastoral ecológica. Entonces me gustaría así que nos diera sugerencias para hacerle un acompañamiento y que él pueda entonces iniciar formalmente los trabajos dentro de esa pastoral. Bueno, como es un trabajo pastoral, la pastoral ecológica, tiene que partir primero por conocer muy bien los documentos eclesiales sobre pastoral de la casa común, sobre el medio ambiente. O sea, hay que conocer muy bien los documentos, Laudato Si, Pacem in Terris, Querida Amazonía, que la presentaremos aquí también, todos estos documentos que tienen que ver con la defensa de la casa común, del bien común y de la tierra. Además de eso, conocer también el tema de las hidroeléctricas. ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué se está haciendo? ¿Qué concesiones se han dado? ¿En cuántos ríos se han puesto? El daño ya en los otros ríos, que sí se han hecho varias de punto hidroeléctrica, el daño ecológico que ha habido. Porque recordemos que para cada hidroeléctrica piden que se dé un 10% del caudal, por lo menos, ¿no? Y a veces se deja mucho menos o no se deja. Entonces, hay que estar bien informado de los dos ámbitos. Del ámbito de cómo se ha trabajado la hidroeléctrica en Panamá, de los permisos o concesiones que se han dado, porque si no se conoce, uno puede entonces cometer errores. La cuestión también es nunca ir desde la violencia. Nunca se debe hacer protestas desde la violencia, porque la violencia solo trae más violencia. Igual que hacer protestas cerrando carreteras. Eso para mí nunca ha sido pacífico. ¿Por qué razón? Porque cuando cerramos una carretera no sabemos si en esa carretera viene una mujer embarazada para dar a luz, si una persona enferma necesita atención rápida, si tiene un problema con un problema X que necesita resolver ya. Y entonces estamos deteniendo, buscando un bien, supuestamente hacemos un mal. Entonces hay que saber desde la forma pacificadora y pacifista, saber hacer una pastoral que logre realmente que se tome conciencia de la ecología y de la conversión ecológica. Entonces, lo primero es conocer los documentos que tiene la iglesia sobre eso. Después que se conoce esto bien, ir también conociendo, bueno, van a hacer una nueva hidroeléctrica, hay que investigar quién dio la concesión, si es una concesión única para esa o van a ser varias, y quién es el dueño, hay que saber todo eso. Entonces, ¿y cómo vamos a hacer para de pronto tratar de impedir la construcción? Que es lo que muchas veces buscan, que no se realice la construcción de la hidroeléctrica. Entonces, ver si la construcción ya está hecha, si ya está el contrato hecho, es muy difícil que se pueda impedir. Ahí tuvo toda la pelea en barro blanco y la cuestión iba y fue y está. Aunque hicieron, pararon la carretera internacional, interamericana, tiraron piedra, pero se hizo. Entonces, cuando ya hay un contrato hecho, cuando ya se ha hecho a nivel gubernamental, es muy difícil echarlo para atrás. Entonces, por eso, primero que todo tiene que ser la conciencia ecológica. Y para tener esa conciencia ecológica hay que informarse bien. Y repito, yo estoy convencido que la forma más fácil de protestar es la pacificadora. Desde la paz, como hacía Gandhi. Un pacifista, desde la paz. Y de la paz se pueden lograr grandes cosas. Así que hay que ponerse a estudiar primero, a leer los documentos, a conocerlos bien. Bueno, gracias, padre. Para servir. Hoy vamos a estar
en contacto con eso. Bien, entonces vamos a terminar con una oración, a ver quién la hace para terminar. Usted misma, pues. Lidia. Yo. Bueno, te damos gracias, Señor, en esta noche por permitirnos compartir este documento tan valioso, Laudato Si, que sirva para nosotros aprender a querer y amar la casa común que el Señor nos ha regalado, nuestra madre tierra, que aprendamos a velar por ella y a dejarle a las futuras generaciones este tesoro precioso que el Señor ha puesto en nuestras manos. Que siempre que tratemos de defender estos recursos lo hagamos en forma pacífica y con el conocimiento debido de cada uno de los documentos que han sido puestos en nuestras manos a través de nuestra Madre Iglesia Católica, para que podamos nosotros también aprender a defender estos recursos de la forma como tienen que ser. Gracias, Señor, por las oportunidades que nos das de crecer en nuestras familias. Bendícelas a cada una de ellas y ayúdanos siempre también a dar amor a toda aquella persona que tú nos pongas en nuestro camino. Amén. Amén. Buenas noches. Gracias por participar. Buenas noches. Gracias, bendiciones. Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, bendiciones.